Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Lucas 10, 25 a 37. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos acercarnos a ti por medio del sacrificio que hiciste, por medio de tu sangre derramada, porque abriste camino nuevo y vivo hacia el Padre. Tenemos franca entrada. Y esta es una bendición alta, una bendición celestial, una bendición que no puede ser producida por el ser humano, sino solo por ti, por tu amor, por tu gracia. Porque nos viste con misericordia, porque viendo nuestra miseria te acercaste, porque eres Dios que no pasa de largo, eres el que quiere estar, ayudar, levantar, resucitar, sostener, transformar. Hoy te damos gracias por esta bendición, Señor, y te damos gracias por todo lo que enseñas para nuestro bien. Que hoy tengamos oídos para oír y que hagamos aquello que tú nos dices. Imploramos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, que tu palabra se haga vida en nosotros. En el nombre precioso tuyo, y gracias al Padre, que por ti hemos sido aceptos. Amén, amén. La historia, como acabamos de leer, empieza con el versículo 25. Y dice aquí: un intérprete de la ley. Y ahí nos tenemos que detener para preguntarnos quién era en ese tiempo, quiénes eran en ese tiempo
los intérpretes de la ley. Eran las personas que se habían dedicado a estudiar, a aprender, a enseñar y a veces practicar. Eran personas que habían dedicado sus vidas al estudio de la ley. Pero no siempre la ley de Dios fue lo que ellos enseñaron, sino que, y vamos a ir por favor a Mateo capítulo 15, vamos a leer ahí 2 versículos. Ellos se acostumbraron a recopilar continuamente lo que se conocía en Israel como la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era el cúmulo de enseñanzas y de interpretaciones que los exégetas, los maestros de la ley que investigaban la ley, habían ido añadiendo a aquello que Dios había dicho. No llegaba al pueblo una enseñanza pura. Si ustedes recuerdan, Cristo en Mateo capítulo 5 a 7 empieza diciendo las bienaventuranzas e inmediatamente arranca con: habéis oído, pero yo os digo. Empieza su ministerio corrigiendo las cosas que habían sido enseñadas de manera incorrecta. Así que en este momento, Mateo 15, leemos, por favor Muñoz, versículos 1 a versículo 3, por favor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiéndole él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Si vamos a Marcos 7, y no es necesario que lo busquen, pero deben tenerlo como punto de referencia, porque allí en Mateo, el relato que hace Mateo, los versículos 8, el versículo 8 y 9, dice: porque dejando el mandamiento, por favor escuchen, dejando el mandamiento, es decir, la ley de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Vamos al versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que llegó un momento en que en el pueblo de Israel los escribas y fariseos estaban enseñando no el mandamiento y la pureza del mandamiento, sino lo que los hombres se habían inventado. Fulano decía debe ser así, yo entiendo que se debe interpretar así. El otro decía no, pero debe ser esta la forma. Y no se ponían de acuerdo porque habían abandonado el mandamiento de Dios y le daban más peso a la interpretación de los hombres. Ese error no se ha ido de la iglesia. Ese error sigue en la iglesia y Cristo vino a sacar todo eso, pero nosotros insistimos en que es mejor lo que dice fulano que lo que dice el otro. ¿Qué es lo que Cristo hace? Desenmascarar esa situación y les dice: ustedes han invalidado, le han quitado peso. Hermanos, hay que tener mucha falta de temor reverente para hacer algo así. Quitarle valor a lo que Dios dice para establecer lo que los hombres dicen. Este es el marco en que se desarrolla esta historia, y volvemos entonces a Lucas capítulo 10, porque uno de esos que enseñaba fue el que se paró a decirle al Señor esta pregunta. Estoy en el versículo 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esa pregunta es válida si antes no hubiera dicho: se levantó para probarlo. El hombre va con su suficiencia, su altivez, para decirle al Señor de manera elegante. Parecía una pregunta realmente inquieta. El hombre está interesado en cómo se puede entrar al reino de los cielos, pero lo que quería, la intención era, hermanos, cuidado, la intención era probar a Jesús. Hay que ser una persona, tenemos que ser un poquito
alienados si creemos que podemos probar a Jesús. Sin embargo, el Señor no reacciona, y es algo que tenemos que aprender todos nosotros. El Señor no reacciona. Él sabía que estaban probándolo, pero Él no respondió de forma agresiva, no respondió de mala manera, no respondió con frialdad. Simplemente Él va a responder la pregunta. Porque, hermanos, era un escriba. Casi todo lo que él pensaba estaba errado. Miren, por favor, qué Cristo le dice. Versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hay dos preguntas. El hombre le hace una pregunta a Cristo, Cristo le responde con dos preguntas. Dos preguntas que era el escriba que tenía que responder, porque Cristo está apelando a su conocimiento. Y estas dos preguntas son válidas hasta el día de hoy, porque el Señor está diciendo qué tú lees, qué está escrito y cómo tú lo interpretas. Atención. ¿Qué está escrito y qué tú interpretas? Así es que se estudia la Biblia. Como nosotros tenemos el Espíritu Santo, que este Señor no lo tenía, nosotros tenemos la bendición de que cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿qué dice tu palabra?, el Señor nos responde. Nosotros no tenemos que ir donde seres humanos para que nos expliquen. Juan dice, ustedes tienen la unción del Espíritu. Pero tener la unción del Espíritu significa estar en comunión con Dios para que Dios nos revele su verdad. No se trata de nuestra suficiencia, se trata de lo que Dios dice. Y Cristo le pregunta estas dos cosas. ¿Qué dice la ley? Refiérete siempre, partamos del mismo fundamento, es lo que Cristo está diciendo. Si yo te voy a responder, yo tengo que saber lo que tú has leído y lo que tú entiendes que has leído. Y entonces este hombre le dice, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le está diciendo, lo que he leído es esto. ¿Qué responde el Señor? Bien has respondido. ¿Tú quieres cómo entrar al reino de los cielos? Haz esto y vivirás. Era sencillo. Ahora nos vamos a parar aquí. Cuando este hombre dice, amarás al Señor tu Dios, por favor, hermanos, fíjense la puntualización, el énfasis. Mire cómo lo dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Escuche, está diciendo, es necesario amar a Dios integralmente. Cada parte del ser debe amar a Dios. No dice amarás al Señor tu Dios con todo, dice con toda y con toda y con toda. Está puntualizando que es necesario amar a Dios con todo el corazón, y eso quiere decir, reconoce que Dios es tu Dios, reconoce que Dios es tu creador. Te dijo, te hizo a su imagen conforme a su semejanza, puso en ti facultades, y es necesario, está la palabra, las escrituras, desde Deuteronomio, que es donde aparece esto por primera vez, Dios está diciendo, tienes que reconocer que yo soy tu Señor y soy tu Dios. Y debes amarme a mí porque yo te hice. Y te hice de tal manera y con tal amor que puse en ti mis facultades. Tienes que amarme de esa forma. Tú no puedes ocupar tu mente con cosas que te saquen de quién es Dios, el Dios que te creó. No puedes tener tu corazón en amores y tenerlo de manera tan difusa que no sepas que si no amas a Dios, no puedes amar a los demás. Dios está diciendo desde el principio cómo tenemos que amarlo. Este hombre lo sabía, eso se lo sabía. Por eso Cristo le pregunta eso. Y entonces el Señor le dice, pues hazlo. Si tú sabes que es amar a Dios, se entiende que lo sepas y lo hagas. Se entiende que lo practiques. Se entiende que lo obedezcas. No es qué lees y se me olvidó esa información, sino qué lees y qué aplicas. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Ve y hazlo.
Y si lo haces, vivirás. Dios te justificará por cuanto lo amas de esa forma. Jesús le está respondiendo a alguien del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero con toda la artillería dañada de la enseñanza fariseica y de los escribas. Y entonces, aquí viene algo. Hermanos, miren lo que dice aquí. Es increíble cómo somos los seres humanos. Pero él queriendo justificarse. ¿Por qué este hombre quería justificarse? Vamos a hacer la pregunta. ¿Por qué es lo que quería era entrar al reino de los cielos? Cristo le está diciendo, tú sabes cómo se va al reino de los cielos, hazlo. Pero dice, queriendo justificarse. ¿Sabe lo que pasó? Cuando él estaba respondiendo a Jesús, la palabra lo fue martillando. Yo sé que dice, amarás al Señor tu Dios, pero adentro sabe, no lo estoy haciendo así. Yo no amo a Dios de esa manera. Y cuando Dios trabaja en nuestras vidas y nosotros no respondemos a lo que Él está haciendo, podemos estar siendo redarguidos, pero no arrepentirnos. El primer paso es que Dios trabaja para traer a nosotros la verdad que estamos desplazando, que no estamos haciendo caso. Pero este hombre, que sí sabía que tenía que hacerlo y no lo hacía. Hermanos, cuidado. Hacerlo, sabía que hacerlo, pero no lo hacía. Tenía apariencia de que lo hacía, pero no amaba a Dios con todo su corazón, todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente. Este hombre es redarguido. En lugar de decir, gracias por responderme, lo voy a hacer así. Este hombre dice, ¿quién es mi prójimo? Eran expertos en buscar interpretaciones para no enfrentarse con la realidad, con lo que Dios estaba pidiendo. Eran expertos en eso. La gente que vive buscando en la palabra de Dios cómo esa palabra te puede decir otra cosa. Hay cristianos que se pasan la vida en eso, desviándose. Oye, es que te dice eso, eso es. Eso es lo que está diciendo el Señor. Haz eso, tú lo sabes, hazlo. No vas a tener problemas con que estás inseguro de que no vas a entrar al reino de los cielos. No, hazlo. Pero Él busca algo para desviar lo que está pasando en su interior. ¿Y sabe qué? Le dice al Señor, ¿quién es mi prójimo? Bueno, si tú estudias la historia judía, te darás cuenta que ellos decían que solo eran prójimos. El prójimo mío solo es un conciudadano, pero uno que me caiga bien. En el caso de los escribas y fariseos, sus prójimos eran los de la misma clase. Los pecadores eran pecadores. Eso no es mi prójimo. Yo veo por aquí a alguien que viene, que sé que roba, me cruzo de la calle a la otra calle, o me paro, o entro a algún lugar, pero no puedo pasar junto con él. Ese era el concepto del prójimo, quien yo elija. Entonces él le hace una pregunta a Jesús, que él sabe que mucha gente tiene el mismo problema. Defíneme quién es mi prójimo. El Señor le dice, no te voy a responder, te voy a hacer una historia. Vuelve Cristo a enseñarnos lo que es mansedumbre. ¿Cómo tú y yo le hubiéramos respondido? Pero ven acá, tú el escriba me estás diciendo a mí que tú no sabes quién es tu prójimo. Hipócrita. Por ahí hubiéramos seguido. Pero Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Jesús dice, un hombre descendía, y empieza la historia. Yo quiero que esta historia la veamos, porque recuerde que ahora Cristo lo que quiere enseñar es quién es mi prójimo. Antes es qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos. Ahora le está respondiendo quién es mi prójimo. Y la historia que hace, por favor, mire qué manera de responder y de enseñarnos tiene el Señor. Porque dice que un hombre cayó en manos de ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó. Para el judío era muy claro en ese momento que hacer un viaje solo por esa ruta era buscarse la muerte. Una persona cuerda, a menos que no fuera una emergencia, no iba a hacer eso solo, porque era un lugar muy difícil
Tenía muchas curvas, era un lugar desde arriba, se bajaba, las curvas eran inesperadas, allí se escondían los ladrones, habían cuevas, se escondían los ladrones aprovechaban el camino para desfalcar, para robar, para asaltar. Y este hombre, por alguna razón, dice que toma ese camino. ¿Qué le pasó? Lo que le pasaba a la mayoría, y lo dejan medio muerto. Solo ver la forma en que los ladrones hicieron eso es para estudiarlo. Es una cosa cruel, sumamente cruel. Pero dice que por allí pasa un sacerdote, y el sacerdote, atención, lo vio y pasó de largo. No dice lo vio, dice viéndole. Y viéndole es más que lo vio. Porque tú puedes ver y voltear la cara. Lo vi, pero viéndole que tú lo estás mirando, tú estás pasando al lado de él y lo dejas ahí. Cristo dice un sacerdote. Los que estaban llamados a mostrar el amor de Dios, a servir al prójimo, a atender las necesidades del pueblo. Ese hombre ve a su prójimo muriendo, agonizando, dice, lo dejaron como muerto y él pasa de largo. Y Cristo está diciendo, puede ser el predicador, puede ser el pastor, puede ser quien sea. En ese tiempo eran los sacerdotes. Y su corazón estar tan endurecido que prefiere dejar a la persona y no arriesgarse. Porque muchas veces, mis hermanos, ayudar es un riesgo. Entiéndalo. Muchas veces nuestros corazones se endurecen porque exponernos a ayudar es un riesgo. Y en el mundo en que vivimos cada día estamos secando nuestros corazones porque es un riesgo. Es un riesgo. Pararte a darle ahora un empujón a alguien cuando eso era algo tan natural antes. ¿Dónde usted va? Yo lo puedo llevar. Ahora no lo hacemos porque hay peligro. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro corazón cuando hacemos esto? Cristo está comparándonos con ese que viendo la necesidad siguió de largo. Y dice que entonces desciende un levita, pasa un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran el regalo de Dios para el pueblo de Israel. Eran las personas que Dios había bendecido para que fueran a ayudar, fueran a servir, para que estuvieran atentos a las necesidades, no solo que tenían los sacerdotes, sino el pueblo. Y dice que vio la necesidad y de nuevo, viéndole, pasó de largo. Indiferencia y frialdad, insensibilidad. Pero un samaritano, y me parece ver los rostros de los que estaban oyendo la historia cuando dijo, pero un samaritano, porque los judíos, Juan capítulo 4 dice claro, no se tratan con los samaritanos. Y levantó la atención de todo el mundo diciendo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, pasó de largo. Mire la diferencia entre pasar de largo y ser movido a misericordia. ¿Sabe que Dios nos hizo con la facultad que Él tiene de ver nuestra miseria y tener misericordia? La palabra misericordia viene de eso. El que tiene misericordia ha visto la necesidad profunda que tiene el otro y se mueve a ayudar. Surge algo aquí a nivel de nuestro diafragma. Hay una reacción biológica. Hay una descarga de adrenalina. Queremos ir a ayudar. Dios nos hizo de esa manera. Cuando nosotros no somos así y nos vamos endureciendo, vemos lo que sea y no nos pasa nada. ¿Por qué en el día de hoy, después de una programación de tantos años, con películas de violencia, películas que te sacan de tu paz, hoy las personas ven lo que vean y no se sensibilizan? Tú ves un noticiero y ves cientos de muertos, lo ves y puede ser que no te pase nada, o quizás diga, ay, qué pena, qué barbaridad cómo están las cosas, pero ya. Hemos sido insensibilizados. La repetición del hecho nos ha hecho indiferentes. Cristo está diciendo que es necesario cuando vemos la necesidad
movernos a misericordia. Hermanos, escuche, uno de los problemas de este tiempo que acosa a la iglesia es su frialdad ante las necesidades de los demás. Nosotros no podemos ser insensibles. Tenemos que luchar en contra de eso. Cristo está haciendo un retrato para que su pueblo a través del mundo, de los años se diera cuenta de esto. Eso no me compete. Eso es un problema del gobierno. Olvídese de eso. Somos nosotros los llamados. Somos los hijos de Dios que debemos ser movidos a trabajar con esa necesidad en la medida en que podemos. Porque el Señor no nos pone una medida más grande de la que podemos, sino en la medida que podemos. Pero si todos podemos un poquito, muchas cosas se resolverían. Y es lo que Cristo está diciendo. Fue movido a misericordia. Al ser movido a misericordia, este hombre hizo varias cosas. Por favor, miremos. Este hombre se acercó, vendó sus heridas, se ensució con sangre que no conocía, se dilató vendando sus heridas. Ese hombre se olvidó del peligro y confió solo en que la misericordia de Dios lo ayudaría a resolver en algo ese problema si se podía. Él vendó heridas, él echó aceite y vino, desinfectó y amortiguó, eran cosas que se usaban para poner un poquito de calmante en la herida y para lavar la herida. Este hombre fue cuidadoso en lo que estaba haciendo. Ese hombre le importaba, su vida le importaba. Y este hombre deja su comodidad y lo que hace es bajarse de su cabalgadura, ya estaba abajo, cargar a este hombre, él solo, y ponerlo sobre su cabalgadura y él ir caminando mientras el que estaba agonizando fuera de esa forma. Amén. Qué bueno que seamos así. Qué perfectos seríamos. ¿Cuánto bien traeríamos al mundo si nosotros fuéramos de esa forma? ¿Sabe lo que está diciendo? Dejó su comodidad, dejó su viaje, detuvo su viaje, cambió sus prioridades, se detuvo a hacer algo por alguien que nadie quería hacer. ¿Somos nosotros así? ¿Somos nosotros así? Hermanos, no podemos ser cristianos cómodos. El cristiano tiene que incomodarse muchas veces, quiero decir, dejar su comodidad. No incomodarse de ira, eso no quiere Dios, sino incomodarnos de nuestra comodidad para alcanzar a otros, para tocar a otros, para vendar a otros, para sanar a otros, para darles lo que necesitan. Tenemos que hacerlo. Y no fue que hice hace un año, es que tengo que hacerlo continuamente. Dios nos llama a eso. Somos sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, su corazón en esta tierra. Y hay mucha gente, demasiado personas, necesitando de la gracia de Dios a través de su pueblo. Un pueblo insensible es un pueblo que perdió el amor de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él dejó su gloria y vino a darse por nosotros. Para que tú y yo aprendiéramos que eso también debemos hacerlo nosotros. Él vino a vendarnos, éramos ovejas rotas, sucias, heridas, perdidas, y Cristo vino a hacerlo. ¿No es eso lo que Él nos dice que hagamos nosotros? Hermanos, no es estar en nuestro castillo personal y decir, mira, ese me cae bien, déjame ir a ayudarlo. No somos selectivos en nuestra ayuda, tenemos que ayudar. Y si nosotros no podemos ir, tratemos de que otro vaya, animemos a los que van. Pero es necesario que nos involucremos. Esto es lo que Cristo está enseñando. Tu prójimo es el que necesita de ti, no el que te cae bien. Esa manera de ser cristiana, selectiva, no es lo que Dios quiere.
Dios quiere que nosotros entendamos que hay necesidad, y esa necesidad, por cuanto hemos recibido amor, por cuanto hemos recibido gracia, debemos dar de gracia lo que hemos recibido. Escuche lo que dice. Este hombre hace todo eso, y en el versículo 34 dice, lo lleva a un mesón y cuida de él. Cuidar de él. No es que te dejé ahí, es que te cuido, te doy seguimiento. No se oye, pero es eso lo que está diciendo el Señor. Cuidar. La gente tiene que interesarte. La gente tiene problemas. No podemos atender a todo el mundo, pero si todos los cristianos hacemos lo que tenemos que hacer, va a haber menos suicidio en la tierra. Va a haber más gente con esperanza. Va a haber más personas que enrutan hacia lo que es tener un poco de fe. A veces el testimonio de tú detenerte a ver una persona, a oír a una persona, hace que esa persona entienda, alguien me hizo caso. No se entiende, ¿verdad? Yo he hecho la historia aquí y la estoy haciendo otra vez porque el Señor me está diciendo que la haga. Estando por obligación fui, en contra de mi deseo fui, lo estoy diciendo también, a visitar con unos niños a Disney. Y en una de las áreas de entretenimiento está saliendo mucha gente del lugar donde estaba el entretenimiento y otro grupo estaba entrando, otro grupo pasando, y yo estaba pasando y veo a una muchacha que está paralizada, totalmente paralizada, llorando profusamente. Y me paro, la veo y veo a todo el mundo que pasa, nadie se detiene. Digo, ¿qué será lo que le pasa a esta señora? Los que van conmigo me dicen, camina, camina. Y yo digo, espera un momentito. Y me quedo mirándola. Y la señora denotaba pánico, terror. Y cuando me acerco le digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Ella casi no podía hablar, estaba sofocada con sus lágrimas. Y entre sollozos me dice, estoy aterrorizada. Y le pregunto, ¿y por qué tienes terror? ¿Por qué tienes miedo? Le tengo miedo a la gente, me dijo. Tenía un ataque de pánico. Me quedo con ella, me acerco a ella, empiezo a decirle, ¿quieres que ore por ti? Jesús da paz. Y empiezo a hablarle a la muchacha, y el Señor permite que la muchacha vaya dejando de llorar, empieza a oír lo que le estoy diciendo, que era predicándole a Cristo. Termino con ella, le digo, busca al Señor, nos despedimos y me voy. El grupo que anda conmigo dice, tú eres loca. ¿Y por qué me dicen que estoy loca? Yo lo que estoy haciendo es lo que dice Dios que hay que hacer. Tú no sabes que aquí te puede mandar esa mujer, que eso puede ser un show, y después dice que tú la asaltaste, que yo le dije, no importa el riesgo. No importa el riesgo. Cristo hacía más. ¿Cómo vas a ver una persona en esa condición y vas a seguir de largo? Hermanos, nuestras vidas tienen que cambiar. Tenemos que hacer que otros entiendan que sí, que todavía hay esperanza, que Dios se acerca para oírnos, que vale la pena perder media hora oyendo a alguien en lugar de irte a sentar a ver tu gran pantalla. Hermanos, tenemos que cambiar. El mundo nos necesita. Esto es lo que este hombre hace. Cuidó de él. Al otro día tenía que seguir su viaje. Él había perdido un día de viaje. Y él le dijo al mesonero, escuche, cuídamele. Quédese con esa palabra. Cuídalo no es lo mismo que cuídamele. Cuando tú dices cuídamele o cuídamelo, ¿qué estás diciendo? Eso se llama un corazón sensible. Y le dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar. Se compromete a regresar. Se compromete a tomar el mismo camino por alguien que no conocía. Por alguien que era enemigo de él por etnia. Era un judío. Este hombre toma el riesgo. Y cuando Cristo termina de decir eso, ahora viene la respuesta a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es digno de que yo lo tenga en la categoría de prójimo? Y el Señor le dice, oye bien,
Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dios mío, qué manera de hacer esa pregunta. ¿Quién te parece de estos tres? Estos tres es el sacerdote que pasó y viéndole siguió, el levita que pasó y viéndole siguió, y el samaritano. ¿Qué pudo decir? Ese es mi enemigo, que se quede ahí. Pero no lo hizo. Y Cristo le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo? ¿Cuál de ellos fue el prójimo? No es quién es mi prójimo, es de quién yo soy prójimo. ¿Quién me importa? ¿Quién me necesita? ¿A quién tengo que darle? Es lo que Cristo está enseñando. Nuestras comodidades tienen que caer. Nuestras fortalezas tan estructuradas de a este sí, a este no, tienen que caer. El Señor está diciendo, ¿quién te parece que fue? Y el hombre le respondió, el que tuvo de él misericordia. ¿Quién tuvo misericordia? El samaritano. Así que Cristo le enseña, tus formas de pensar tienen que desbaratarse. Todo el que Dios creó es tu prójimo. Toda persona que Dios creó, que puso su imagen, es igual a ti. Delante de Dios tiene el mismo valor y tú tienes que ayudarlo. Ese es tu prójimo. El Señor le está diciendo, dejen de pensar a quién elijo como prójimo y empiecen a pensar que ustedes son el prójimo, el servidor de los demás. Eso es lo que Dios nos enseña a través de su Hijo y eso se llama amor. Entonces Cristo le dice, puesto que ya lo entendiste, ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Empieza a practicar todos los días lo que es el amor al prójimo. Mi prójimo es, nuestros prójimos son no solo mi familia, no solo mis amigos, no solo mis hermanos en la fe, no solo mis vecinos, no solo el mundo, no. Mi prójimo es toda persona, no solo quienes me interesan. Dios no nos va a preguntar, ay, qué bien, ¿y qué hiciste por tus hijos? Claro que Él está interesado en que tú hagas por tus hijos y mucho, pero no te quedes ahí nada más. Hay más. Hay más. ¿Te has preguntado hoy te has preguntado, ¿quién podría estarme necesitando en este momento? ¿A quién yo pudiera llamar para darle un versículo de la palabra que le dé esperanza? ¿A quién pudiera servir con algo? El Señor quiere eso, hermanos. El mundo nos está quitando la capacidad de darnos. Dios está diciendo, tienen que hacer lo que yo hice. Y no tenemos que entrar ahora al reino de los cielos por las obras que Dios nos justifique, porque las hicimos para Él. Cristo ya nos dice cómo entrar. Pero ya adentro, tú y yo tenemos que hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. Y tú dirás, yo no puedo visitar, yo no puedo ir, yo no puedo hacer, pero desde tu casa, desde tu aposento, tú estás orando por los demás, por tu prójimo tú estás orando. Tú estás orando, oiga, que no hay que salir para ningún sitio, es entre tú y Dios. Tú estás orando como debes orar. O tu oración es nada más, Señor, dame, Señor, resuélveme. Tú sabes que yo estoy esperando, tú dijiste, tus promesas son, mira mis hijos. Oye. ¿Te acuerdas de alguien más? ¿Está en tu lista de oración más personas necesitadas? Esta situación de ver a una persona haciendo lo que hace no te duele, no te mueve a orar para que Dios trabaje en esa vida. Y en lugar de retirarlos, acercarlos a Dios, no a nosotros, a Dios. No es que los acerquemos a nosotros, es que los acerquemos a Dios. Y el Señor va a tocar esa vida. El Señor va a hacer que nuestras oraciones prosperen delante de su presencia. ¿Cuántos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, niños han salido de Jerusalén a Jericó
buscando hacer un viaje. Y en el camino se encuentran a los ladrones, los niños a los depredadores, hombres y mujeres a los traficantes. ¿Cuántos han sido golpeados, dejados en el camino, dejados, tirados, medio muertos, sin esperanza, frustrados, agobiados, han sido deshonrados? Y cuando los vemos, les pasamos de largo. ¿Alguna vez tú has detenido tu carro en la Sarasota a cierta hora de la noche? ¿O en la feria? ¿Te has expuesto a hablar con una de esas mujeres desesperadas, destruidas? ¿Sabes su historia? Pero eso es un riesgo. Bueno, vete con 3 hermanos. Vete a la Tarazana para que veas en la noche lo que es la cueva de ladrones, la oscuridad en esta nación. Para que veas cómo están tiradas las personas en la calle. Y estoy hablando simbólicamente. El desastre. Vidas harapientas, vidas en miseria. Pero estamos muy cómodos. Estoy muy cansado, yo estoy en mi casa, tengo que acomodar. Hermanos, el mundo se está cayendo a pedazos. Mucha gente ha salido de Jerusalén a Jericó por el camino más peligroso, y solo tú y yo podemos tocar sus vidas acercándonos a ellos. Por favor. Estaba en la Tarazana una noche por un compromiso de unos hermanos que venían a esta congregación, y fui a la boda de ellos. Y estaba todo tan lleno esa noche, hay tanta perdición en ese lugar. Y tuve que parquearme lejísimos de donde estaba la celebración, orándole al Señor. Pero el Señor me permitió esa noche ver la negrura. ¿Cuántas tinieblas, mis hermanos? ¿Cuántas tinieblas? Mientras pasaba por los lugares, oraba y decía: Señor, ten misericordia, qué horrible nuestra nación como está. Y cuando parqueo y voy hacia el lugar, oigo una voz que me dice: ¡Ey! ¡Ey! ¡A usted, señora, a usted! Y me volteo y digo: Señor, cuídame. Yo iba sola. Y esa persona viene y se acerca, un hombre grande, y se acerca y me dice: ¿usted no se acuerda de mí? Digo: no me acuerdo, de verdad. ¿Usted no se acuerda de mí? Digo: no me acuerdo. Mire, yo soy fulano, usted iba a la cárcel a predicarme. Yo no me he olvidado de Dios. Es necesario que hagamos un trabajo más activo. La evangelización no puede ser en un solo lugar, en un solo enfoque, a una sola persona. Tiene que expandirse. La gente se está muriendo. La gente está tirada en el camino. La gente necesita que samaritanos, nosotros vayamos a tocarlos, hablarles, decirles, inquietarlos, orar por ellos. Hermanos, eso es lo que Cristo nos dejó hacer en esta tierra. Padre, así como tú me enviaste, yo los envío. Es necesario, hermanos. Vamos a salir un poquito de nuestra comodidad. Dese una vuelta un día, vaya un día, 2 o 3 hermanos por la Tarazana. Usted va a ver a las 6, 7 de la tarde cuántas personas drogadas, cuántas mujeres prostituyéndose, cuántos hombres en lo que no deben estar. Y su corazón se va a rasgar. O se va a poner muy duro y diciendo: mira lo que están. Escúchenme, que no vinimos a juzgar, venimos en nombre de Jesús, a tocar esas vidas. El Señor nos ayude a ver las cosas como Cristo las ve. Y el consejo final, ya lo sabes: ve y haz tú lo mismo. Podemos decirle al Señor esta noche: Señor, queremos hacer lo que tú nos dices. Queremos ser realmente personas que se muevan a hacer tu voluntad, que nos dé dolor la condición en que está la gente. Vas a los hospitales, no hay un hospital que esté
que no esté lleno. No hay una clínica que no esté llena. No hay un dispensario que no esté lleno. Enfermedades, dolores, aflicciones, muerte. ¿Qué haremos nosotros? En el nombre de Jesús, ¿qué haremos nosotros? El Señor nos ayude esta noche a amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, tú eres quien nos llama a ser tus agentes, tus instrumentos, tus vasos de bendición, instrumentos de gracia, agentes que proclamen tu verdad. Tú nos llamas, Señor, a tener el corazón tuyo, el corazón de Cristo, que salía temprano a orar, buscar tu rostro, para tener de ti la dirección y enfrentar cada día los horrores de un mundo que estaban bajo la autoridad del enemigo. Señor, queremos pedirte, rogarte, haznos sensibles. Haznos sensibles a orar, haznos sensibles a interceder. Haznos sensibles, Señor, a clamar por aquellos que se pierden y decir cada día, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, ayúdame a dejar mis comodidades. Ayúdame, Señor, a poner en orden mis prioridades. Ayúdame a ver la aflicción, la miseria y acercarme a ti. Mueren de sed, mueren de hambre, mueren, Señor, de dolores emocionales, mueren de trastornos mentales por la aflicción que el enemigo ha traído a sus vidas. Los niños mueren porque se sienten desamados, abandonados, incomprendidos. Y allí están los buitres que envía el enemigo para arrasar con ellos, para engañarlos, para meterlos totalmente en las tinieblas. ¿Dónde estamos, Señor? ¿Dónde estamos? Queremos suplicarte que nos dirijas a ver y acercarnos. En tu nombre, acercarnos a buscar, acercarnos a dar, acercarnos a orar, acercarnos a compadecernos, acercarnos en nombre de aquel que tiene el poder para libertar, sanar, transformar. Oh Señor, que reflejemos quién tú eres. Que reflejemos, Señor, que te amamos, amando a los otros. En el nombre de Jesús te suplicamos, cambia nuestra visión, cambia nuestro corazón. Enséñanos a entregarte nuestras cargas, enséñanos a reprender nuestras circunstancias que nos oprimen a ser los hombres y mujeres que tú nos llamas a ser. Oh Señor, ayúdanos. Clamamos en esta hora, Señor. Úsanos como instrumentos de tu gracia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pon en nosotros compasión. Que todos los que estamos aquí esta noche, Señor, te permitamos trabajar en nuestras vidas. Reaviva nuestro amor a ti. Reaviva nuestra pasión por ti. Haznos renacer al amor genuino, recordando que tú nos has salvado, nos has redimido. Señor, que no seamos cristianos anémicos, apáticos, fríos, indiferentes. Que seamos cristianos que reflejan a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hermano, hermana, pídele al Señor con tu boca. Que salga de tu corazón, que salga de tu mente, que salga de tu alma, que salga de todo tu ser. Dile que tienes necesidad de amarlo como Él debe ser amado. Díselo, díselo. Señor, queremos amarte como tú mereces ser amado.
quita de nosotros la vergüenza de expresarte nuestro amor. Quita las mordazas que hay en nosotros de decir, Señor Jesús, te amamos, te amamos, te amo. Enséñanos, Señor. El mundo necesita saber que en tu amor hay sanidad, hay esperanza, hay restauración. Te pedimos en el nombre de Cristo que lo hagas. Y quiero suplicarte, hermano, si tienes a alguien cerca de ti, toma 2 minutos para orar por esa persona. Ora por ese hermano, ora por ese amigo, ora por él en este momento. Orando todos por lo mismo. Que el Señor nos haga amarnos, pero es porque lo amemos a Él primero. Ora. Pide, clama. Oh Señor, escucha nuestra oración, nuestra súplica. Queremos ser el pueblo que tú quieres. Ayúdanos a renunciar a la apatía, a la indiferencia. Ayúdanos a constreñirnos en el amor. Ayúdanos, Señor, a forzarnos a amar. Eso es lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, a sonreír al otro. Ayúdanos, Señor, a dar un toque de esperanza al otro. Oh Padre, no más indiferencia. No más indiferencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.